Buenos días. Esta es la clase número 3 del módulo 5 del curso Química Biológica para las Ciencias Médicas. Este curso es organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario. En la clase de hoy veremos el eje hipotálamo hipofisario gonadal, las hormonas relacionadas a la producción y eyección de leche y las hormonas que controlan la presión sanguínea, entre las que trataremos la vasopresina, aldosterona y catecolaminas. Como hemos visto, el hipotálamo es una estructura que produce diversas hormonas conocidas como hormonas liberadoras o hormonas inhibitorias que actúan sobre la adenohipófisis o sobre la pars intermedia de la hipófisis, regulando la producción de hormonas hipofisiarias. Muchas de ellas van a actuar sobre segundas glándulas que producirán hormonas y otras, como la hormona de crecimiento o la prolactina, harán su efecto directo sobre los tejidos blancos. En la clase de hoy nos centraremos sobre el eje hipotálamo hipofisario gonadal, que involucra a las hormonas liberadoras de gonadotrofina que actúan sobre las células gonadotropas, produciendo las hormonas luteinizante y folículo estimulante. Estas hormonas actúan sobre ovario y testículo, modulando la producción de estrógenos y testosterona. Por otro lado, la hormona liberadora de prolactina y la dopamina son dos estructuras químicas producidas por el hipotálamo que estimulan e inhiben respectivamente las células lactotropas de la adenohipófisis y regulan de esta manera la producción de prolactina, que es una hormona involucrada en estimular la producción de leche a nivel de la glándula mamaria. Una hormona relacionada a la prolactina es la oxitocina, que es producida por el hipotálamo y liberada en la pars distalis o neurohipófisis. La oxitocina actúa sobre receptores del músculo liso del útero y también en las células mioepiteliales de la glándula mamaria, produciendo la eyección de leche. Comenzaremos entonces con las hormonas liberadoras de gonadotrofina, que es la hormona que controla la producción de LH y FSH. A partir de un precursor proteico, como ocurre en todos estos casos, a nivel del hipotálamo se produce en este precursor el corte y la generación de un péptido que tiene 10 aminoácidos, que es secretado a la sangre y por el sistema venoso porta hipofisario llega a la adenohipófisis, donde actúa sobre las células gonadotropas. En las células gonadotropas de la hipófisis tenemos básicamente dos tipos de receptores para la hormona liberadora de gonadotrofina, el tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 es un tipo de receptor que actúa a través de proteína G de tipo GQ, fosfolipasa C, y aumenta la concentración de calcio dentro de las células gonadotropas, estimulando de esta manera la liberación de las gonadotrofinas conocidas como LH y FSH. Los receptores de tipo 2 estarían en las mismas células y tendrían un efecto inhibitorio, pero es menos conocido su función. Las gonadotrofinas, conocidas como LH y FSH, son producidas, como dijimos, por las células luteotropas o gonadotropas de la adenohipófisis. Como hemos visto recién, el factor liberador o hormona liberadora de gonadotrofina, al unirse al receptor, estimula la liberación de LH y FSH. LH y FSH van a viajar por sangre hasta las ovario y testículo, donde fundamentalmente actuarán sobre receptores asociados a proteínas triméricas GS, actuando a través de la enzima adenilciclasa y produciendo aumento de AMP cíclico y activación de la enzima proteinquinasa A. Toda esta serie de eventos concluirá estimulando el proceso de transformación del colesterol hasta andrógenos y testosterona. Acá a la derecha vemos brevemente la estructura de LH y FSH. La LH y la FSH son dos hormonas diméricas que tienen una subunidad alfa y una subunidad beta. La subunidad alfa se origina a partir de un gen común que
aporta la cadena alfa, que es igual tanto en LH como en FSH, y se encuentra también en otras hormonas como la hormona estimulante de tiroides y la gonadotrofina coriónica humana. Por lo tanto, FSH y LH se diferencian entre sí por su cadena beta. Revisaremos brevemente cómo se sintetizan los estrógenos y la testosterona. Las hormonas sexuales se sintetizan a partir de colesterol. Como sabemos, el colesterol se sintetiza a partir de acetil-CoA, que forma hidroximetilglutaryl-CoA, luego ácido mevalónico, geranilpirofosfato y colesterol. Debemos recordar, el colesterol es un esteroide que tiene un ciclopentano peridrofenantreno, donde los números que figuran acá son los números de carbono, tienen ramificaciones en el carbono 17, 13 y 6. Es importante recordar los números para entender el metabolismo de síntesis de esta hormona. Entonces, el colesterol, que es sintetizado en nuestro organismo a partir de acetil-CoA, puede seguir diversos caminos que ya hemos visto. Puede ir a formar membranas, puede formar precursor, vitamina D y sus derivados activos, puede formar ácidos biliares, pero también puede ir hacia la síntesis de hormonas esteroides. La primera hormona que se sintetiza a partir del colesterol es la progesterona, y a partir de la progesterona se puede sintetizar la dehidroepiandrosterona, que es un andrógeno suprarrenal, o bien glucocorticoides y mineralocorticoides. Pero en este caso lo que nos interesa básicamente es la síntesis de progesterona, luego la síntesis de testosterona y de estradiol. Entonces, esto sería el camino de síntesis de las hormonas conocidas como hormonas esteroides sexuales. Veamos el mecanismo de acción y el proceso de síntesis. Como vimos, las hormonas sexuales se sintetizan a partir de colesterol y esto ocurre a nivel de testículo y ovario. En testículo y ovario existen gametas, el folículo en la mujer y los espermatozoides en los hombres. Estas gametas o precursores de ellas se encuentran relacionados a células como las células de la granulosa en el folículo y las células de Sertoli en los espermatozoides, y también con las células de la teca y las células de Leydig. Tanto las células de la teca en la mujer como las de Leydig en el hombre poseen receptores para el LH y las células de la granulosa y Sertoli receptores para FSH. LH y FSH, producidas por la hipófisis, pueden actuar sobre estos receptores, estimulando, como vimos, la transformación de colesterol en hormonas sexuales. El mecanismo de síntesis a partir del colesterol por una sucesión de enzimas que involucra sucesivos cambios en diferentes carbonos de la estructura del colesterol terminan sintetizando testosterona a nivel de la célula de la teca o la célula de Leydig. Esta testosterona pasa a la célula de la granulosa, la célula de Sertoli, donde por acción de la enzima aromatasa y el estímulo de la FSH sobre el receptor de FSH, transforma a la testosterona en estrógenos. También por la 5-reductasa puede formarse dihidrotestosterona, que es un andrógeno de mayor potencia. La testosterona y los estrógenos básicamente tienen como función estimular el desarrollo y la maduración de las gametas, y por el otro lado tiene un efecto inhibitorio sobre el hipotálamo y la hipófisis, inhibiendo la producción de las gonadotrofinas LH y FSH. Revisemos brevemente el proceso de síntesis de testosterona y 5-dihidrotestosterona. En este esquema que ya hemos visto cuando estudiamos el eje hipotálamo-hipofisiario-adrenal, figuran toda la síntesis de los esteroides que nos interesan, pero acá en color verde hemos puesto la síntesis de testosterona y dihidrotestosterona. La síntesis comienza a partir del colesterol por acción de la 20-22 desmolasa,
que forma pregnenolona, y luego con la 3-hidroxiesteroide deshidrogenasa y la 4,5-isomerasa se forma progesterona. Tanto a partir de pregnenolona como de progesterona se puede terminar formando las hormonas de nuestro interés. La 17-hidroxilasa, actuando sobre las dos estructuras precedentes, forman 17-hidroxipregnenolona o 17-hidroxiprogesterona. Y luego por la 17,20-liasa, ambas estructuras forman dihidroepiandrosterona y androstenediona. Estos dos esteroides, luego por la acción de la 17-hidroxiesteroide deshidrogenasa, lo transforman en androstenediol y en testosterona. El androstenediol puede transformarse en testosterona y luego por acción de la 5-reductasa formarse dihidrotestosterona, que es un esteroide más activo aún que la testosterona. ¿Cuáles son los efectos de la testosterona y la 5-dihidrotestosterona? Como hormonas sexuales tienen efectos generales, estimulan el desarrollo y función de órganos sexuales secundarios, aumentan el transporte de óvulos y espermatozoides para la fecundación, retroalimentan la liberación de hormona liberadora de gonadotrofina y hormona luteinizante y folículo estimulante, modifican la forma somática según el sexo y mantienen al embrión en fases iniciales de la gestación. Las funciones específicas de la testosterona y la dihidrotestosterona son estimular la actividad de ADN y ARN polimerasa, estimular el crecimiento de órganos sexuales masculinos, estimula el desarrollo de folículos pilosos y el crecimiento del vello y la barba, produce el retroceso de la línea de implante capilar en la cabeza, estimula el crecimiento y secreción de glándulas sebáceas, estimula el crecimiento en largo de los huesos, pero también estimula la calcificación del cartílago de crecimiento, que es un efecto antagónico al primero. Produce engrosamiento de las cuerdas vocales y aumento del tono grave de la voz, estimula la producción de eritropoyetina y por ende el aumento de glóbulos rojos sanguíneos y disminuye los niveles de las proteínas las lipoproteínas de alta densidad, estimulando la producción de las lipoproteínas de muy baja densidad. La testosterona es una hormona que no se produce de manera constante a lo largo de la vida. A partir de la fecundación, en la etapa embrionaria y fetal, hay un aumento de testosterona que baja al nivel del parto, luego hay un pequeño aumento y luego se produce un aumento cuyo incremento fundamental se produce a partir de la pubertad, llegando a un valor relativamente constante que en la vejez empieza a decrecer. Veamos la síntesis de estrógenos. Los estrógenos también se sintetizan a partir del colesterol y acá los tenemos resaltados en color rosa. No vamos a nombrar nuevamente las enzimas porque son las mismas que hemos nombrado para la síntesis de testosterona. El camino lo recorreremos rápidamente. El colesterol se transforma en pregnenolona, 17-hidroxipregnenolona, dihidroepiandrosterona y androstenediol. A partir de estos dos, de la DEA y del androstenediol, se puede formar androstenediona y testosterona por acción de la 3-hidroxiesteroide deshidrogenasa y la 4,5-isomerasa. Estas dos estructuras, con estructura de andrógenos, pueden ser tomados por la enzima aromatasa, que como dijimos se encuentra en las células de la granulosa fundamentalmente, transformando la androstenediona en estrona y la testosterona en estradiol, que son dos estrógenos de interés. Como vimos, la producción de andrógenos y estrógenos se relaciona entre las células de la granulosa y de la teca, o bien de las células de Leydig y de Sertoli. En el caso del folículo, la acción de LH sobre los receptores de LH en la teca producen la transformación de colesterol a testosterona, que luego pasa a la granulosa y por acción de la FSH se generan estrógenos. Este proceso va ocurriendo en el folículo en desarrollo, lo que va produciendo mayor producción de estrógeno, que va realizando una retroalimentación positiva sobre la producción de LH. En el folículo preovulatorio se produce exactamente lo mismo, pero se empieza a producir a nivel de la teca mayores niveles de progesterona. Y luego que se produce
la ovulación y se libera el folículo con la granulosa, queda el cuerpo lúteo, que son básicamente las células de la teca que quedan bajo la acción de LH. La LH estimula el pasaje de colesterol a progesterona, produciéndose el aumento de progesterona. Los estrógenos tienen efectos específicos, estimulando el desarrollo de la glándula mamaria en conjunto con la prolactina, estimula el desarrollo de órganos sexuales, estimula el depósito de tejido adiposo e inhibe la resorción ósea. Puede aumentar la retención de sodio y estimula el crecimiento longitudinal del hueso, y al igual que la testosterona también estimula la calcificación del crecimiento, jugando los efectos 6 y 7 de manera antagónica sobre el crecimiento longitudinal, cuya longitud resultará de la prevalencia de uno u otro de los procesos. A lo largo de la vida, igual que los andrógenos, los estrógenos tienen una variación con un aumento durante la etapa fetal y embrionaria, que baja a nivel del parto, y en la pubertad aumenta. Lo mismo pasa con LH y FSH, que en color naranja vemos la variación, el aumento en la pubertad de LH y FSH para decrecer en el climaterio. Y lo mismo ocurre con los niveles de estrógeno, que tendrá valores oscilantes a lo largo del ciclo menstrual. Existen numerosos fármacos relacionados a los estrógenos. Los anticonceptivos son fármacos que inhiben la liberación de hormona liberadora de gonadotrofina y, como consecuencia, la producción de LH y FSH y la maduración del folículo. Dentro de estos fármacos tenemos los progestágenos y estrógenos. Dentro de los progestágenos tenemos el norgestrel, acá está cruzado, y dentro de los estrógenos sintéticos el etinil estradiol. También tenemos fármacos conocidos como inhibidores de aromatasas, que se utilizan en el tratamiento de ciertos tumores que responden a estrógeno. En ciertas circunstancias, algunos tumores tienen receptores de estrógeno y por lo tanto el estrógeno produce mayor desarrollo. Algunos fármacos inhiben la aromatasa disminuyendo los niveles de estrógeno, como el exemestano y el lotresol. Otros fármacos se conocen como moduladores selectivos del receptor de estrógeno, o SERMs. Los moduladores selectivos tienen efecto antiestrógeno, por ejemplo en glándula mamaria, y efecto estrogénico en hueso y en el metabolismo del colesterol, por ejemplo como el tamoxifeno. Los moduladores selectivos de los receptores de estrógeno lo que harían es disminuir algunos efectos adversos de los estrógenos o efectos no deseados, y potenciarían los efectos deseados, como vemos en este caso, estimulando los efectos con respecto al metabolismo del colesterol y potenciando los efectos de los estrógenos sobre el hueso. Algunas drogas con actividades similares, pero que no caen dentro de la misma familia, pero tendrían actividades similares, son los que se conocen como fitoestrógenos, que se encuentran en muchos alimentos de origen vegetal, como por ejemplo la soja, entre los que tenemos dentro de los fitoestrógenos a la genisteína, que también lo que harían es una acción modulatoria, potenciando algunos efectos deseados de los estrógenos e inhibiendo algunos efectos no deseados. Veremos ahora brevemente las hormonas involucradas en la producción y eyección de leche. La leche materna producida en la glándula mamaria es estimulada por la prolactina de origen hipofisiario y su eyección favorecida por la oxitocina. Nos concentraremos primero en la prolactina producida por hipófisis. Como hemos visto, el hipotálamo produce hormonas que controlan a la hipófisis. En el caso de la prolactina produce dos hormonas. Por un lado, la hormona liberadora de prolactina, que estimula a la hipófisis para la producción de prolactina, y por el otro lado la dopamina, que tiene receptores para dopamina en las células lactotropas, inhibiendo la producción de prolactina. Esta prolactina tiene un efecto inhibitorio sobre la producción de gonadotrofinas, de factor liberador de gonadotrofina y por ende de LH y FSH. La prolactina
Es una hormona proteica que tiene receptores a nivel de la glándula mamaria, receptores asociados al sistema JAK-STAT, es decir, receptores de tirosinquinasa extrínseco. La unión de prolactina al receptor aumenta la transcripción de genes que sintetizan proteínas necesarias para la composición y síntesis de la leche, como por ejemplo la caseína, beta-lactoalbúmina y galactosiltransferasa. La acción de todas estas proteínas genera la leche, que luego es eyectada de la glándula mamaria por acción de la oxitocina que estudiaremos a continuación. Los estrógenos, por su parte, al igual que la progesterona, actúan sobre la producción de leche, básicamente modulando el desarrollo de la glándula mamaria. Los estrógenos estimulan la proliferación celular, por lo tanto, aumentan la capacidad de producción de leche, pero por el otro lado inhiben la generación de ella. Así que hay un aumento de las células sin producción. Por el otro lado, la progesterona también tiene el mismo efecto. Una patología relativamente común es la hiperprolactinemia, en la cual hay niveles elevados de prolactina y la farmacología asociada a la hiperprolactinemia es a través de la dopamina. Drogas como la cabergolina y la bromocriptina son sustancias que se agonistan del receptor de dopamina y por lo tanto van a tener efecto inhibitorio en la producción de prolactina. La oxitocina, como dijimos, es una hormona cuyo efecto es producir la eyección de leche. La oxitocina es un nonapéptido que se genera a partir de un gran precursor a nivel del hipotálamo y es secretada a nivel de la neurohipófisis. Como dijimos, es un nonapéptido que tiene un puente disulfuro intracatenario y tiene una estructura similar a la hormona antidiurética que veremos en otra clase. La liberación de oxitocina es estimulada por la distensión vaginal y por la succión del pezón. Al liberarse la oxitocina tiene efectos básicamente sobre células mioepiteliales de la glándula mamaria y sobre el músculo liso uterino. Por un lado entonces estimula la contracción de células mioepiteliales del alvéolo mamario, produciendo la eyección de leche. Por otro lado, produce contracción del músculo liso del útero, favoreciendo el parto. Los estrógenos potencian el efecto de la distensión vaginal, produciendo liberación de oxitocina, y esto es inhibido por drogas como vimos, como los antiestrógenos, como el tamoxifeno y como el lotresol, que es un inhibidor de la aromatasa. Como hemos visto, el hipotálamo genera hormonas liberadoras que actúan activando, y en algunos casos son hormonas inhibitorias que inhiben ciertas células de la adenohipófisis o de la pars intermedia para la producción de hormonas. El hipotálamo también produce algunas hormonas, como la hormona antidiurética o vasopresina y la oxitocina, que son liberadas en la pars distalis o neurohipófisis. Nos centraremos en esta clase en la hormona antidiurética, que tiene básicamente efectos sobre células del riñón y de los vasos sanguíneos. La hormona antidiurética o vasopresina recibe ambos nombres por el efecto que tiene, tanto modificando la diuresis como la contracción del músculo liso vascular. Esta hormona se sintetiza a partir de un precursor que básicamente contiene en su interior a la hormona antidiurética, que es un péptido de 10 aminoácidos, que una vez escindido termina de 9 aminoácidos con la secuencia que vemos acá, teniendo un puente disulfuro intracatenario. Además, el precursor tiene, como siempre, un péptido señal y algunos otros péptidos como la neurofisina 2 y un glucopéptido. La hormona antidiurética, como vimos, generada en el hipotálamo y liberada en la hipófisis, en la neurohipófisis, se libera sangre, y al liberarse sangre tiene básicamente dos órganos target. Uno son los vasos sanguíneos, actuando sobre el músculo liso de
estos órganos, y otra es a nivel del riñón, actuando en los túbulos colectores. Analizaremos uno a continuación de otro. La hormona antidiurética, al actuar sobre, en primer lugar, esta hormona se va a liberar en algunas situaciones que ya veremos a continuación, pero que en general se libera cuando tenemos un aumento de la osmolaridad plasmática o una disminución de la presión sanguínea. Al actuar sobre los receptores de arginina vasopresina, como se la suele llamar, a nivel del músculo liso, actúa a través de fosfolipasa C, por lo cual aumenta la concentración de calcio y esto estimula la contracción muscular. Al estimular la contracción del músculo liso, esto reduce el radio del vaso, contribuyendo al aumento de la presión sanguínea. Por el otro lado, a nivel de los túbulos colectores, como sabemos, el riñón es un órgano que filtra la sangre y el ultrafiltrado pasa por los túbulos contorneados proximales, distales, asa de Henle y luego llega a los túbulos colectores. En general este es un líquido hipotónico y la hormona antidiurética, al actuar sobre estos receptores que median a través de adenilciclasa, estimula o aumenta la expresión de acuaporina 2 en la membrana apical de las células tubulares. De esta manera, como internamente en el riñón tenemos una osmolaridad alta comparado con la osmolaridad que tenemos en la orina, el agua va a pasar a través de la acuaporina 2 y acuaporina 3 para llegar a la sangre. Por la hormona antidiurética lo que hace es recuperar agua y disminuir el volumen urinario, es decir, la diuresis. Existen numerosos fármacos que vemos acá resaltados en color verde que pueden modificar la acción de antidiurética o su síntesis. La síntesis de hormona antidiurética es inhibida por receptores de tipo kappa que se encuentran en el sistema nervioso. La nirabolina es una droga que es un agonista de estos receptores y al ser un agonista de estos receptores va a inhibir la producción de ADH. De esta manera va a bajar los niveles de ADH y es una droga adecuada para el tratamiento de situaciones en las cuales hay un aumento de la expresión de la producción de ADH con la consecuente retención de agua, edema y hiponatremia. De esta manera, la nirabolina lo que produce es un descenso de la ADH circulante, con lo cual tendremos menos reabsorción de agua y menos efecto sobre la contracción del músculo liso. El mosovaptan es otra droga que es inhibidor de los receptores de vasopresina, por lo tanto, sin modificar los niveles de vasopresina circulante y su producción, se puede bloquear su efecto a nivel de los túbulos colectores. Y la demeclociclina es una droga que actúa inhibiendo la adenilatoxiclasa, por lo tanto, aunque el receptor pueda reconocer al ADH, al estar bloqueado la adenilatoxiclasa, su efecto no se producirá. Acá vemos brevemente el mecanismo de liberación de ADH. La hormona antidiurética puede liberarse por situaciones de hipovolemia, por ejemplo, ante una hemorragia hay una disminución del volumen sanguíneo, esto produce hipotensión y estimula la liberación de renina a través del aparato yuxtaglomerular del riñón. La renina es una enzima que transforma el angiotensinógeno, una proteína producida por el hígado y que se encuentra en sangre, que la transforma en angiotensina 1 y luego la enzima convertidora de angiotensina, que veremos más adelante, lo transforma en angiotensina 2. Y esta angiotensina tiene efecto estimulador de la liberación de ADH. Como dijimos, la hormona antidiurética lo que hace es retener agua y disminuir el calibre de los vasos, aumentando la presión sanguínea, con lo cual se opone a la hipovolemia que desencadenó el proceso. La hiperosmolaridad del líquido extracelular, ese aumento de la cantidad de osmoles que se encuentra en el líquido extracelular, también es sensado y estimula la liberación de ADH de manera de retener agua para normalizar la osmolaridad. El calor y los vómitos son estimuladores de ADH sencillamente porque llevan a pérdida de agua y producen de alguna manera hipovolemia y aumento de la osmolaridad. Y el frío y el etanol son efectos que inhiben la liberación de antidiurética
Por eso, en situaciones de baja temperatura o de consumo de etanol, aumenta la diuresis debido a esta inhibición antidiurética. Pasaremos a ver ahora la aldosterona. La aldosterona es un mineralocorticoide producido por la corteza suprarrenal, más precisamente en la región glomerular. La aldosterona es una hormona que participa en la regulación básicamente de la concentración de sodio y potasio y se halla relacionada, como veremos, a la hormona antidiurética en sus efectos. En este esquema vemos brevemente el mecanismo de síntesis. Como toda hormona esteroidea, la síntesis comienza a partir de ésteres del colesterol, que por una enzima, la colesterol esterasa, forma colesterol. Luego la enzima 20-22 desmolasa produce un corte entre el carbono 20 y 22, generando la pregnenolona. Esta pregnenolona puede tomar dos caminos. Por un lado, un camino que es estimulado, como ya hemos visto anteriormente, por la ACTH, que conducirá a la producción de cortisol, que acá está esquemáticamente representado. Y el otro es que la pregnenolona, por acción de la enzima 3-hidroxiesteroide deshidrogenasa y la 4,5 isomerasa, forme progesterona. Luego esta progesterona, con la enzima 21 hidroxilasa, coloca un oxidrilo en el carbono 21, generando la 11-desoxicorticosterona. Este compuesto, por acción de la 11-hidroxilasa, la isoenzima B2, como toda hidroxilasa usa NADPH y oxígeno, coloca un oxidrilo en la posición 11, que sería este, generando un oxidrilo en esta posición y el compuesto obtenido es la corticosterona. Luego, una enzima corticosteroide metiloxidasa lo que hace es oxidar el metilo de la posición 18 colocando un oxidrilo. Es una enzima del tipo 18-hidroxilasa también. Y genera de esta manera la 18-hidroxicorticosterona. Esta 18-hidroxicorticosterona con la 18-hidroxiesteroide deshidrogenasa transforma el oxidrilo de la posición 18 en un grupo aldehído y el compuesto obtenido es la aldosterona, que como veremos es una hormona que, como dijimos, actúa de manera conjunta con la antidiurética, tratando de restablecer la presión arterial y el volumen sanguíneo. Antes de pasar a sus efectos, veremos algunas patologías asociadas a déficit enzimático. Como siempre, prácticamente todas las enzimas tienen déficit enzimático reconocido y aquellas que no lo tienen porque todavía no se ha identificado. Acá nos centraremos básicamente en el déficit de la 11-hidroxilasa, la isoenzima que se llama 11-beta-2, porque tenemos una 11-beta-1 que cataliza el mismo proceso de hidroxilación en el carbono 11, pero que termina formando cortisol. Esta enzima es reactiva o es regulada por ACTH, mientras que la beta-2 no. Una de las patologías descritas es la hiperplasia adrenal, en el cual esta enzima es deficiente y por lo tanto hay bajo nivel de aldosterona. Al haber bajo nivel de aldosterona, esto cursará básicamente con aumento de potasio y disminución de sodio, que son estímulos para producción de aldosterona. Por lo tanto, habrá un estímulo constante sobre la zona glomerular que llevará a hiperplasia. Otra patología interesante es el hiperaldosteronismo adrenal, en el cual hay una fusión del promotor de esta enzima que cataliza la síntesis del cortisol con la zona codificante del gen que codifica esta enzima. Por lo tanto, en esta patología se encuentra una enzima que se halla en la síntesis de los mineralocorticoides, pero que tiene un promotor que responde a la ACTH. Por lo tanto, esta enzima no va a responder al sistema renina-angiotensina, que es el que lo controla, sino a la ACTH, y esto puede llevar a un ACTH se va a encontrar, digamos, no inhibida porque la aldosterona no tiene efecto sobre ADH, y esto va a llevar a un hiperaldosteronismo porque no tiene mecanismo de control. Otras enzimas que pueden producir déficit de aldosterona son el déficit de la corticosteroide metiloxidasa, que produce la hidroxilación del carbono 18.
Bueno, veamos en este ejemplo, en este esquema, cómo se produce la liberación y los efectos de aldosterona. Como dijimos, la disminución de sodio lleva a una disminución del líquido extracelular y que puede reflejarse en una disminución de la presión arterial. Esta disminución de la presión arterial va a tener un efecto estimulatorio sobre el aparato yuxtaglomerular del riñón, que va a producir liberación de renina. La renina es una enzima que tiene como uno de sus sustratos al angiotensinógeno, una proteína de la sangre producida por el hígado. Por acción de la renina se transforma en angiotensina 1, que pasa a ser sustrato de una enzima conocida como enzima convertidora de angiotensina, que lo transforma en angiotensina 2. La angiotensina 2 es una sustancia que tiene varios efectos. Por un lado, aumenta la liberación de hormona antidiurética, que como vimos va a aumentar la reabsorción de agua a nivel de los túbulos colectores renales, y por el otro lado va a aumentar la contracción del músculo lisovascular. Por otro lado, la angiotensina 2 tiene receptores a nivel del músculo lisovascular que, a través de fosfolipasa C, produce el aumento del calcio intracelular y el aumento de la contracción, produciendo con esto vasoconstricción, es decir, disminución del calibre de los vasos, que va a repercutir en producir una retroalimentación o una inhibición de la causa original, que era una disminución de presión. Por lo tanto, la vasoconstricción va a llevar a que la presión arterial aumente. Por otro lado, la angiotensina 2 tiene receptores también en la zona glomerular de la corteza suprarrenal. En ambos casos, los receptores son mediados por fosfolipasa C y esto estimulará la producción de aldosterona. La aldosterona, a su vez, también puede ser estimulada por un aumento de la potasemia. Esta aldosterona tiene receptores intracelulares a nivel de las células de los túbulos renales, y al unirse la aldosterona a estos receptores, básicamente tiene un efecto estimulando los canales de sodio y la sodio ATPasa que se encuentran en esta célula, produciendo de esta manera un aumento de la reabsorción de sodio, que viene a contrarrestar el proceso inicial, que era una disminución. Este aumento de la concentración de sodio va a inhibir la producción de renina, con lo cual va a descender el efecto de la renina y la activación de angiotensinógeno. A su vez, conjuntamente con el aumento de la reabsorción de sodio, también se produce un aumento de la excreción de potasio, con lo cual esto lleva a una disminución del potasio sanguíneo, que va a inhibir una de las causas de la liberación de la aldosterona, que era la hiperpotasemia. Algunas cosas importantes a tener en cuenta son las siguientes. La liberación de renina es estimulada por receptores de tipo beta de catecolaminas, que veremos a continuación, y algunas drogas, como por ejemplo el propanolol, puede inhibir a estos receptores y por lo tanto disminuir la liberación de renina. Por otro lado, un mediador químico, la bradiquinina, es una sustancia vasodilatadora que, en caso de disminución de la presión arterial, la bradiquinina tendría un efecto mucho mayor. Por lo tanto, al haber un descenso de la presión, liberarse renina, y la enzima convertidora de angiotensina lo que hace, transforma la bradiquinina en una forma inactiva. De esta manera, la bradiquinina no tiene un efecto hipotensor. Pasemos ahora a las catecolaminas. Las catecolaminas se denominan así porque en su estructura poseen un grupo catecol. Dentro de las catecolaminas tenemos tres estructuras que, como podemos ver, las tres tienen ese grupo característico, que es un anillo aromático con dos grupos oxidrilos. Dentro de las catecolaminas tenemos la dopamina, la noradrenalina o norepinefrina y la adrenalina o epinefrina. Las catecolaminas forman parte de un grupo de moléculas conocidos como neurotransmisores y neuromoduladores. Dentro de estos neurotransmisores tenemos varias familias. Los colinérgicos, donde el principal exponente es la acetilcolina. Los adrenérgicos, que los podemos dividir en dos grupos,
las catecolaminas y las indolaminas. Dentro de las catecolaminas tenemos las tres moléculas que estamos tratando: adrenalina, noradrenalina y dopamina. Y dentro de las indolaminas tenemos la serotonina y la melatonina, que estudiaremos más adelante. Dentro de los neurotransmisores aminoacidérgicos, que son aminoácidos, tenemos el ácido gamma-aminobutírico, la glicina, glutamato y aspartato, que ya hemos estudiado en otros módulos de este curso. Y dentro de los neurotransmisores y neuromoduladores también tenemos estructuras que se llaman peptidérgicas, porque son estructuras peptídicas, dentro de que tenemos las endorfinas, encefalina y algunas que ya hemos tratado, oxitocina, y en esta clase la vasopresina y somatostatina, que hemos estudiado al ver hormona de crecimiento, y volveremos a ver cuando estudiemos las hormonas pancreáticas. Veamos el mecanismo de síntesis de las catecolaminas. Las catecolaminas se sintetizan a partir del aminoácido fenilalanina. La fenilalanina es hidroxilada por una enzima conocida como fenilalanina hidroxilasa para formar tirosina. No entraremos en grandes cantidades de detalles, pero esta reacción necesita un grupo prostético, que es la tetrahidrobiopterina, que aporta hidrógeno, formando dihidrobiopterina, la cual obviamente debe ser regenerado por la dihidrobiopterina reductasa, que utiliza NADPH. La tirosina obtenida en el primer paso, luego por la acción de la tirosina hidroxilasa, forma la 3,4-dihidroxifenilalanina, porque tiene un oxidrilo en 3 y un oxidrilo en 4. Por sus siglas se conoce como DOPA. Esta reacción también incorpora un oxidrilo, usa tetrahidrobiopterina, que forma dihidrobiopterina. En el paso siguiente, en una enzima que depende de piridoxalfosfato y por lo tanto de vitamina B6, actúa la dopa-decarboxilasa. La dopa-decarboxilasa saca un dióxido de carbono, eliminando el grupo carboxilo y transformando a la dopa en una catecolamina, que es la dopamina. Esta dopamina luego es hidroxilada, como podemos ver, por la dopamina hidroxilasa para formar noradrenalina. Esta reacción, catalizada por la dopamina hidroxilasa, necesita ácido ascórbico o vitamina C, que cuando se produce la reacción se transforma en ácido dehidroascórbico, el cual debe ser regenerado a través de la enzima glutatión transferasa, que utiliza glutatión reducido. Y finalmente la noradrenalina es transformada en adrenalina en la médula suprarrenal por acción de una enzima, la feniletanolamina N-metiltransferasa, que le coloca un grupo metilo en el grupo amino de la noradrenalina. Es importante reconocer que esta reacción necesita un dador de grupos metilo, que es la S-adenosilmetionina, que se transforma en S-adenosil-homocisteína. En este esquema está detallado cómo se regenera la S-adenosil-homocisteína a S-adenosil-metionina. Brevemente, la S-adenosil-homocisteína es degradado a homocisteína y adenosina. La adenosina se transforma en AMP, luego en ADP y en ATP. Por otro lado, la homocisteína se transforma en metionina utilizando 5-metiltetrahidrofolato, que es un dador de metilo. Entonces así la metionina con el ATP forman nuevamente S-adenosilmetionina a través de la enzima S-adenosilmetionina sintetasa. ¿Cómo se degrada la adrenalina? La adrenalina tiene básicamente dos caminos, analizaremos en detalle uno de ellos. La adrenalina, por acción de una enzima conocida como monoaminoxidasa o MAO, produce un corte en esta posición. Vamos a limpiar un poco esto. Produce un corte en esta posición, liberando una metilamina y formando un compuesto conocido como aldehído 3,4-dihidroximandélico. Este aldehído luego es oxidado por acción del aldehído deshidrogenasa a ácido conocido como ácido 3,4-dihidroximandélico. Y luego, utilizando guayacol, que se transforma en pirocatecol,
participa una enzima que es la catecol ortometiltransferasa o COMT, que agrega un grupo metilo en el oxidrilo que se encontraba en la posición 3, formando el ácido 3-metoxi-4-hidroximandélico, o conocido como ácido vainillin-mandélico, que es el producto de excreción de la adrenalina. Conociendo la vía, es importante conocerla para luego interpretar algunas drogas que son utilizadas para el control farmacológico de esta vía. Las catecolaminas, especialmente la adrenalina, producida por la médula suprarrenal, es una hormona preparada o que cumple sus funciones básicamente para huir o luchar. Se libera básicamente en el ejercicio intenso, cuando se produce hipoglucemia, en hipoxia, situaciones de miedo, el ayuno, situaciones de dolor y la hipotermia. La adrenalina, una vez que se libera, tiene diferentes tipos de receptores. Los receptores de tipo beta, que pueden ser beta 1, beta 2 o beta 3, que son todos asociados a proteínas de tipo GS y por lo tanto actúan a través de AMP cíclico. Y los receptores de tipo alfa, alfa 1 y alfa 2, donde los alfa 1 actúan por GQ, es decir, por liberación de calcio intracelular, y los GI son inhibidores de anilato ciclasa. Cada uno de estos receptores se encuentra en diferentes células. Por ejemplo, los receptores de tipo beta 1 están muy asociados al músculo cardíaco y son los responsables de los efectos cardiovasculares de la adrenalina. Al unirse la adrenalina en el receptor beta 1, produce aumento de la presión arterial, la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco. Los receptores de tipo beta 2, que se hallan básicamente en músculo esquelético, producen un aumento de la glucogenólisis a nivel del músculo esquelético, produciendo el aporte de glucosa y aumentando de esta manera el aporte energético al músculo, como podríamos ver especialmente en una situación de ejercicio intenso. También los receptores de beta 2 se encuentran en el adipocito y son los responsables del aumento de la lipólisis, es decir, la degradación de triglicéridos, y la liberación de ácidos grasos no esterificados, conocidos como NEFA, aumentando la disponibilidad de ácidos grasos libres en la sangre para ser utilizado por tejidos que puedan obtener energía a partir de él. En el adipocito también se encuentran receptores de tipo beta 3. Estos receptores están asociados básicamente a la producción de calor y al desacople de la fosforilación oxidativa, que podríamos decir relacionado básicamente a situaciones, por ejemplo, como de hipotermia. Los receptores de tipo alfa 1 se encuentran en el hepatocito y son responsables del aumento de la glucogenólisis hepática, que, como recordamos, en el hepatocito, al producirse la glucogenólisis, es decir, la degradación del glucógeno, se produce glucosa 1 y luego glucosa 6-fosfato, pero el hepatocito tiene la maquinaria enzimática para, a partir de la glucosa 6-fosfato, generar glucosa y poder liberarla a la sangre, de esta manera actuando en situaciones de ayuno, contrarrestando la hipoglucemia. Y los receptores de tipo alfa 2, que actúan inhibiendo o disminuyendo el nivel de AMP cíclico, se encuentran relacionados a la sudoración, el aumento, la dilatación de la pupila, inhibición de la secreción de insulina, para contrarrestar básicamente la hipoglucemia, y un aumento de la relajación de ciertas estructuras musculares. Veamos brevemente algunos detalles de algunos receptores. Por ejemplo, acá vemos un poco más de detalle los receptores de tipo beta 1, beta 2 y beta 3, que dijimos actúan por GS, anilato ciclasa, aumentan los niveles de AMP cíclico y activan PKA. Los de tipo 1, PKA tiene un efecto estimulando la salida de calcio del retículo endoplasmático que contribuye a la contracción muscular. Por otro lado, los receptores de tipo beta 2, que vimos que se encontraban en el músculo y en el adipocito, estimulando la glucogenólisis y la lipólisis. Es interesante analizar el mecanismo de regulación de este receptor. En ausencia de adrenalina, una enzima ubiquitin hidrolasa le saca ubiquitina al receptor, que estaba condenado a morir en el proteasoma, y lo expone en la membrana.
De esta manera queda a la espera de la adrenalina. Cuando la adrenalina llega, con el fin de que no exista un sobreefecto de la adrenalina, en la unión de la adrenalina al receptor va a frenar la acción de la ubiquitina hidrolasa, con lo cual el receptor ubiquitinado no volverá a reexponerse. Por el otro lado, el aumento del nivel de AMP cíclico y estimulación de pKa con los efectos que ya dijimos es capaz de activar una ubiquitina ligasa, con lo cual el receptor es ubiquitinado y va hacia el proteasoma. Por lo tanto, en ausencia de adrenalina no existe este efecto, y sí existe esto, con el cual el receptor está expuesto, pero cuando llega la adrenalina, automáticamente se produce un efecto inhibiendo la exposición en la membrana y estimulando la ubiquitinación y degradación en proteasomas. Algunas drogas, por ejemplo como el propanolol, es una droga utilizada especialmente para tener efectos cardiovascular y es un antagonista de los receptores beta 1, por lo cual va a tener, recordemos que cuando la adrenalina actuaba por beta 1 producía aumento de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico, con lo cual esto tendrá un efecto depresor sobre el sistema cardiovascular. Otra sustancia son los inhibidores de la monoaminoxidasa. La enzima monoaminoxidasa, vimos que es una enzima que se encarga de degradar la adrenalina. Cuando los efectos de la adrenalina son muy grandes, la monoaminoxidasa lo degrada. Si tuviéramos un déficit de adrenalina y quisiéramos potenciar los efectos de adrenalina, estas sustancias conocidas como inhibidores de la MAO tienen un efecto frenando esta vía, con lo cual la adrenalina va a tener una vida media más larga. Son sustancias en general que actúan como antidepresivos.